Pero qué pasa, chavales, vengo a traeros un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un vídeo de Rocket League. Viendo que el último vídeo de Rocket League, de la configuración de cómo tener Rocket League en Steam, que de hecho si no os habéis visto tenéis la tarjetita justamente aquí arriba, os expliqué una mejor configuración. Pero hoy vengo a hablar de otra cosa. Muchas veces he traído a este canal cosas del Bucket Mod, como tener con cambiar el Octane al Fennec, cosas así. Pero hoy, como sabéis, hoy en día sabéis que Rocket League tiene un nuevo anti-cheat. Y ese anti-cheat hace que el Bucket Mod no funcione. Pero han sacado una nueva aplicación, la cual se llama... Cómeme la polla, puta mierda de PC. La cual hace exactamente lo mismo que Bucket Mod, pero de otra forma. ¿Qué es el Shift? Es una aplicación externa, la cual no es baneable y realmente no es mía. De hecho, os voy a explicar cómo meteros a su Discord, etcétera, etcétera, porque ahí está el enlace de descarga. Y os voy a explicar cómo utilizarlo y qué cositas tiene. Pero bueno, vamos a darle para el tutorial. Y bueno, antes de empezar, abajo en la descripción tendréis el link del Shift. Pero de todas formas, antes de empezar, como podéis ver, estoy en llamada porque tenemos un clan de Rocket League. Somos más de 100, bueno, ahora mismo somos 128 personas. Posiblemente cuando veáis este vídeo seamos más, por el simple hecho de que hago directos en TikTok y la plataforma morada. Entonces todo eso sabéis, abajo en la descripción. Pero bueno, os explico, este canal de Discord, bueno, es Nexora Clan. Ya os he dicho, más de 128 personas, como podéis ver, 4 SLs, 10 Grand Champions y 37 Champions. Aparte de que hay platinos, oros, etcétera. Entonces, es un clan donde jugamos casi siempre. Entonces, ya os he dicho, estoy en llamada, tenéis presets o podéis poner vuestros clips. Hacemos a veces partidos, como podéis ver. Y también hay un espacio para la gente que es creadora de contenido. Entonces, por poquito más, una comunidad bastante activa. Entonces, si queréis meteros por ahí, pues ahí estamos. También tenéis ese link abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a lo que viene siendo el tutorial. Bueno, como podéis ver, ya estamos aquí en lo que viene siendo el Discord de el Shift. Como podéis ver, hay un huevo de cosas. La verdad que la mitad de cosas os va a sudar el nabo. Lo que tenéis que importar es en parte de mod y shift download. ¿Qué vais a hacer? Pues lógicamente descargaros el .exe. No tiene muchísimo más, no tiene mucho más. Pero también quiero que os quedéis en mente con este que se llama presets, ¿vale? Porque aquí la gente sube sus presets y suben por ejemplo, aquí un Fennec que es de Monster. Entonces ahora os diré cómo meter toda esta pesca. Y por ejemplo este no tiene file. Pero bueno, ahora os explico. Vale, chavales, ya tenemos el Shift abierto. Y diréis, ¿qué coño estamos viendo? Pues una muy buena pregunta. Como podéis ver, aquí hay de todas categorías. Desde cuerpos, es decir, coches, boost, ruedas, decals, lo que viene siendo gorros, antenas, explosiones de gol, sonidos de... Bueno, todo, literalmente todo, menos lo que viene siendo la parte de títulos. ¿Por qué? Volvemos un momentito aquí lo que viene siendo el Discord y como podéis ver está el Lite y luego está el Plus. Y diréis, coño, yo también quiero esto, quiero el Plus. 5 pavos. ¿Te lo vas a pagar tú? Porque yo no. Entonces, vamos a explicaros un poquito lo que hay por aquí, ¿vale? Luego tenéis el Custom Ball, que os diré, ahora os digo cómo descargaros todas las cosas. La verdad que no es muy difícil. También el Custom Decals, que yo por ejemplo tengo una de España, que son estas. Y tengo otras cositas. El Boost Meter, que también os diré cómo meterlo, que es el boost que se cambie de textura. En vez de tener el clásico toda la vida, pues por ejemplo yo tengo puesto el de Champion, ¿sabes? Luego también los mapas de Workshop y luego un tracker. Simple y sencillo, tracker, como podéis ver, Champion 2, Pick 270 y poquito más. Entonces vamos a lo que realmente queréis ver. Vale, por ejemplo vamos a hacer... Yo por ejemplo tengo activo varias cosas, pero lo voy a rehacer todo para que entendáis cómo se hace, ¿vale? De hecho voy a quitarme todo, voy a quitar la de revert. Entonces ahora mismo tengo el Rocket League normal y corriente. De hecho, nos vamos a meter para que veáis. Vale, y diréis, ¿qué coño haces con el Battle Boost? Tenía puesto una cosa que me cambié el Battle Boost por el Porsche, pero ahora os enseñaré. Lo primero que os voy a enseñar, ¿vale? De todo va a ser los mapas de Workshop. Que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como podéis ver, abrís el Shift. Esto no hace por cierto, todos los cambios que tenéis que hacer, menos el de la Workshop y Boost Meter, tenéis que hacerlo con el Rocket League cerrado. Por ejemplo, yo tengo Ice Rings, ¿vale? Le vamos aquí a dar, o sea, os lo descargaría y le dais a download. Y por ejemplo, mira, lo voy a hacer totalmente. Mira, vamos a meternos, yo qué sé, por ejemplo, Dribbling Challenge, ¿vale? Le vamos a dar a download, se descarga solo. Le damos a Apply y nos metemos aquí a jugar entrenamiento, juego libre, jugar, y tenemos que buscar un mapa en específico. Tenéis que buscar este mapa, Utopia Retro. Le vamos a dar a aceptar, esperar a que cargue. Y como podéis ver, estamos ya en el mapa personalizado. Entonces tiene que ser sí o sí con este mapa.
porque si no, no furula. Vale, ahora vamos a ir a lo más o menos importante, porque sí, la workshop está bien, pero realmente creo que habéis venido a este vídeo por tener coches que no tenéis o boosts que no tenéis. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a salirnos de Rocket League y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meternos a ítems, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué coche queremos? Por ejemplo, pongamos el Porsche, ¿vale? Que tenía yo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Aquí tenéis que buscar, primero de todo, un coche que tenéis en vuestro inventario. Es decir, yo por ejemplo voy a coger el Battle Bus, ¿vale? Que creo que casi todo el mundo tiene esto. Y yo por ejemplo le dais a seleccionar, como he hecho, ¿vale? O sea, fácil y sencillo, Display As. Y luego aquí vais a buscar el coche que queréis. Por cierto, actualización, y os lo digo así, no sé cuándo subiré este vídeo, no sé si será funcionado. Como podéis ver, hay coches que no tienen foto. Si no tienen foto, a mí y a mis colegas les crasean, aviso. Entonces, los coches que veáis que no tienen foto todavía no está arreglado, no sé si lo arreglarán en uno adelante, pero para que sepáis que ahora mismo los que no tengan foto no lo pongáis porque os va a crashear el Rocket League. Entonces, en este vamos a cogernos el Porsche 901 GT3 RS. Le vamos a dar la play y yo, en mi caso, me voy a ponerme titanio. ¿Por qué? Porque me sale de la punta del huevo. Vamos a darle aquí y le vamos a dar a Play Swap. Por cierto, si no funciona, le podéis dar a Save File and Share, pero bueno, casi siempre suele funcionar simplemente ir a Play Swap. Le vais a dar a continuar. Aquí avisa de que si tiene algún crasheo, que hay un botón de aquí de River, le dais a continuar. Y como podéis ver, ya lo tenemos. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en Active. Entonces, y me diréis, vamos a lo siguiente, ¿no? Esto es con todo, ¿vale? Igual que con el Alpha Boost, por ejemplo, si queréis poner Alpha Boost, fácil y sencillo. Por ejemplo, vamos a ponerle el de burbuja, chavales, ¿vale? Por ejemplo, lógicamente aquí os tenéis que saber vuestro inventario y saber qué turbo no utilizáis o qué utilizáis para cambiarlo. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, en mi caso, el de burbuja. Le damos a Display As y Alpha Boost. De hecho, yo lo recomiendo, me lo dijeron a mí y está muy bien, que es tener Alpha Boost Black. ¿Por qué? Porque no ves nada del turbo, es como no tener turbo. Lógicamente esto va a gustos. Le vamos a darle aquí a Play Swap. Otra vez os diré, bueno, esto lo voy a quitar, lo que es, que ya sabéis, Revert si os crashea. Le damos a continuar, esperamos un poquito y ahí pone Done. Vale. Ya tenemos dos cositas, ¿vale? Esto, como he dicho, con todo lo que hay aquí es exactamente igual. Vamos a darle a Custom Ball y diréis, aquí no me sale nada, porque a vosotros no os va a salir nada. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Abajo en la descripción o también en el Shift vais a iros a tutoriales. Le podéis dar a Custom Ball y como podéis ver está el Alpha Console. De todas formas, abajo en la descripción os dejo los links de estos dos para que os podáis descargar. ¿Qué vais a hacer? Por ejemplo, metéis aquí Alpha Console y como podéis ver esto, mucha gente que tiene Backes Mod, y de hecho yo creo que no llegué a hacer tutorial de esto, tenéis aquí texturas. Por ejemplo, vamos a cogernos otra que no tenga, por ejemplo esta, Jota Static Ball. ¿Qué tenéis que hacer? Le dais aquí a descargar, os dará un punto zip, es decir, tenerlo localizado, y lo que vais a hacer es meteros a Custom Ball, Import Pack, le dais a escritorio, bueno, al escritorio descarga donde lo tengáis, le dais al zip y le dais a abrir. Ya está, simple y sencillo, y le dais a play. No le doy a play porque tarda un huevo y medio. Por lo menos en mi caso tarda un huevo, entonces no lo voy a hacer. Le dais a play y os va a aparecer. Si no aparece, es posible que la textura esté bugueada, pero a mí la bola no me ha dado ningún tipo de problema. Vamos a seguir a Custom Decals. Aquí tampoco tendréis una mierda. Y diréis, vaya mierda, ¿no? Pues así es la vida, chavales, no es el fucking Backes Mod. ¿Qué vais a hacer? Lo mismo. Otra vez os metéis al Alpha Console y buscáis uno que os guste. Por ejemplo, ponle que me gusta este, el de C9 Shinju, ¿no? Pues le damos otra vez lo mismo. Ya sabéis, descargar, otra vez Import Pack, le cogéis el zip, abrir. Y si os pone, hay algunos, lo digo, hay algunos que tienen como diferentes fotos. Hay una opción, a ver si lo puedo encontrar. Es que, claro, os tengo que encontrar justamente el exacto. Pero pondrá uno que pone Automatic Choose. Darle así y os sale aquí como puesto que pone Fenenholm 5 Busquets y Morata. O sea, os lo pone solo. ¿Y qué tenéis que hacer? Simplemente lo mismo. Le dais, por ejemplo, aquí Fennec, le dais a Play y poquito más. No siempre os va a funcionar las calcamonías. Es decir, hay algunas texturas que no funcionan bien. Por ejemplo, a mí me comentan que en el Discord del Shift la mayoría de cosas que se suben suelen funcionar, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en mente. Por ejemplo, vamos a dejar este para que lo tengáis en mente y luego probemos a ver si funciona. Que no lo sé, me lo acabo de descargar. El Boost Meter, lo mismo, otra vez, todo en Alpha Boost. Por ejemplo, ¿os gusta de Pikachu? Pues descargáis el Pikachu, ya sabéis, no lo voy a volver a hacer porque esto es repetitivo que te cojones. Entonces, os volverá a aparecer, ya sabéis, añadir, no sé qué, Import Pack y volvéis a añadirlo. Y Workshop, ya os he dicho más o menos lo que es. La verdad que no tiene mucha complicación, pero si lo entiendes, mejor, porque realmente lo más difícil, pongamos entre muchas comillas, es lo de ítems y saber cómo utilizarlo, porque yo antes lo que hacía es primero poner lo que quería y luego lo que tenía, y no, es al revés, para que lo tengáis en mente, chavales. Entonces, ahora vamos a meternos a Rocket League a ver qué es lo que. Que por cierto, os recuerdo, como podéis ver, a mí se me abre con Steam, ya os he dicho, la tarjetita de ahí arriba a la derecha tenéis cómo abrir el Rocket League con Steam.
¿Qué beneficios tiene? Os miráis el vídeo, chavales. Mucho mejor os va a ir lo que viene siendo el input del mando. Pero bueno, y como podéis ver también arriba a la derecha, como podéis ver, estará vuestro MMR y el strike que tenéis. Exactamente como el Backesmod, solo que no tenéis que instalaros ningún plugin. Ya viene con ello. Y como podéis ver, ese Battle Boost que teníamos se ha convertido en el Porsche GT. Y de hecho, vamos a meternos un poquito más aquí. Le vamos a personalizar. Y como podéis ver, tengo yo dos Battle Boosts. Y no hace falta que tengáis Battle Boost blanco titanio, ¿vale? Simplemente os va a funcionar de todas formas. Luego, ¿qué más habíamos cambiado? Habíamos cambiado lo de las burbujas. Y como podéis ver, las burbujas ahora es el Alpha Boost en negrito. La verdad que está muy bueno. Y la verdad que no hemos cambiado mucho más. Pero bueno, es eso, simple y sencillo. Lo mismo con las goles de explosión. Os he dicho, si tenéis una gol de explosión, os ponéis la que tenéis y luego la que queréis. No hay mucho más. Y diréis, oye, te acabas de poner el Battle Boost y estás con un Porsche. ¿Cómo va la hitbox? Es una cosa que la verdad es rara de cojones, pero de verdad funciona. O sea, no lo digo nada en coña, funciona y bien. ¿Por qué? De hecho, no tengo ningún clip de competitivo, pero como podéis ver, mirad la hitbox. La hitbox que veis ahora mismo es la del Porsche. Y de hecho, cuando tenéis la bola encima, mucha gente que juega a Rocket League, de hecho lo sabréis, el Battle Boost tiene un para arriba que lo flipas. Y como podéis ver también ahí en donde el boost, podéis ver que hay lo que viene siendo el boost de, pues, el de Champion que me puse en mi caso. Y como podéis ver también, la bola es la que tengo puesto de Progressive. Y diréis, oye, ¿todo esto se ve en partida? Sí. Una de las mejoras que tiene esto es que además todo esto lo ves en partida, incluido la bola, la cual en el Backesmod no salía en partida. En entrenamiento sí que entrenabas con la bola tuya, pero luego ya cuando te metías en partida ya cambiaba la cosa. Entonces, y dirías, lógicamente todo esto solo lo ves tú. O sea, realmente lo que van a verte, por ejemplo, en mi caso, si yo me meto en una partida, me van a ver con el Battle Boost y con burbujas. Pero la movie es esa, que es o sea, técnicamente para ti tienes la hitbox del Porsche. Entonces, os lo juro que yo en partida puedo ponerme así la bola, como veis ahora mismo, y está exactamente igual. Sabéis cómo es el Battle Boost, y antes lo he enseñado, que es un para arriba que lo flipáis. Pero sí, lógicamente tenéis que poner los coches, o sea, os he puesto un extremo del Battle Boost y el Porsche que son totalmente diferentes. Por ejemplo, si os ponéis el Dominus con el Porsche, tiene sentido porque su hitbox es muy similar y vais a notar más los flicks. Entonces, no hay mucho más que enseñaros, realmente es esto, porque es la versión gratuita. Si queréis que me haga un vídeo de la Pro, pues ya podéis darle mucho apoyo, tipo 200 likes mínimo a este vídeo, porque no voy a gastarme 25 napos por la versión Pro. Pero si apoyáis este vídeo, pues quién sabe, si apoyáis mucho este vídeo, a lo mejor lo hago. Entonces, lógicamente, chavales, esto no es baneable. Llevo varios días utilizándolo y también, os lo que digo, hay una comunidad bastante grande, os podéis meter ahí la gente habla de todo. Vais a tener que meter de otra forma para tener la descarga. Entonces, nada más, abajo en la descripción tenéis todo lo que viene siendo los leagues, mi clan de Rocket League y poquito más, chavales. Espero que os haya muchísimo este vídeo. Daros like si queréis ver la versión Pro. Y si no queréis la versión Pro, pues anda que os den poder.